Muy buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a continuar meditando en la palabra del Señor, porque como personas nosotros día a día estamos tomando decisiones y tomamos decisiones trascendentales. Muchas de estas decisiones trascendentales las tomamos a la ligera, algunas las tomamos por presiones emocionales, otras por intereses mezquinos, en fin, hay diferentes formas en las cuales se toman decisiones, pero ¿qué podemos aprender de la palabra del Señor? ¿Y qué nos enseña la palabra de un personaje importante en lo que fue el ministerio y la vida de Jesús? Y que jugó un rol no muy agradable porque tuvo que tomar una decisión muy seria, que fue mandar a crucificar y matar a nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos refiriendo precisamente a Pilatos. Busquemos Mateo 27, el Evangelio de Mateo en el capítulo 27, versículo 22. Nos dice Mateo 27, versículo 22, dice que Pilatos les dijo, ¿qué pues haré de Jesús? ¿Qué pregunta? ¿Qué pues haré de Jesús? Esa era la interrogante que tenía Pilatos en ese momento. Ahora, ¿qué lo llevó a Pilatos a tomar esa decisión de Jesús? Obviamente, si vemos en los primeros versículos, en el del capítulo 27, vemos en el versículo 1 y 2 que dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Por qué lo llevaron a Poncio Pilato? A Jesús ya lo habían agarrado, lo tenían básicamente preso. Y toda la noche él estuvo siendo juzgado por los sacerdotes y por el Sanedrín, algo que no era la costumbre y no era el mandato de hacerlo de acuerdo a la ley de los judíos. No podían hacerlo de noche, tenían que hacerlo en el templo, tenía que haber presencia de gente que estuviera viendo el juicio, y todo esto ellos lo hicieron a escondidas, que llevaron a Caifás y buscaron testigos falsos para acusar mal a Jesucristo. Pero como no podían ellos matarlo porque la ley se los impedía, el único que tenía facultad para poder hacer eso era precisamente los romanos. Y por eso es que lo llevaron ante Pilatos. Por eso llevaron a Jesús ante Pilatos. Y eso se debe a que Pilatos tuvo ese cuestionamiento. ¿Qué pues haré con Jesús?, se preguntaba él. Ahora, aquí hay que ver primero cómo llegó con Pilatos. Primero, si vemos en el versículo 12, en el versículo 11, dice que Jesús pues estaba en pie delante del gobernador Pilatos. Y éste le preguntaba diciéndole, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Esa misma respuesta ya se las había dado a los sacerdotes. Y siendo acusado por los principales sacerdotes, por los ancianos, que dice, nada respondió. Al igual que no les respondió a los sacerdotes y al Sanedrín en la noche anterior. Nada les había respondido. Pero vean qué interesante, porque el versículo 13 dice que Pilatos entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y no responde y se queda callado. Eso es lo que le estaba básicamente diciendo precisamente Pilatos. Entonces, cuando no respondió y Pilatos se maravilló de eso, obviamente había una voz en la conciencia de Pilatos. Había un choque entre la razón y la conciencia de Pilatos. Si vemos en el versículo 18, vemos que dice, porque sabía
que por envidia le habían entregado. Él conocía precisamente que a Jesús lo llevaban por envidia. Y todavía, estando, dice el versículo 19, en el tribunal, su mujer, o sea, su esposa, le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, le dijo. No tengas nada que ver con este justo. ¿Por qué le decía esto? Porque ella había tenido sueños, en la cual precisamente no le decía a su esposo que no le estaba haciendo como un llamado a su conciencia para que no lo matara o para que no lo juzgara. Pero sin embargo, nosotros vemos que Pilato buscó una salida. La salida la encontramos del versículo 15 al versículo 17. Ahora bien, el día de la fiesta estaba acostumbrada el gobernador a soltar al pueblo un preso. Entonces, el preso llamado Barrabás, ¿qué fue lo que hizo Pilatos? Proponerles que eligieran entre Barrabás y Jesús. Él trataba de buscar una salida. O sea, sin embargo, Pilatos tenía cierta presión, una presión de opinión política, una presión de opinión pública, porque veíamos que la gente le reclamaba. Primero los sumos sacerdotes y los principales le decían que lo juzgara y le pedían básicamente que lo matara. Entonces él tenía una presión muy fuerte precisamente de los sacerdotes y los escribas. Ahora, ¿por qué presión? Porque uno de los problemas que siempre ha tenido la Iglesia ha sido cuando combina la política con la religión. Y en esa época del siglo I no era algo que no se hacía. Y se sigue haciendo en la actualidad. Entonces, cuando Pilato veía a los sacerdotes y al pueblo judío reclamarle que tomara una decisión, lo que él pensaba en ese momento era la repercusión política que pudiera tener él si los sacerdotes llegaban donde el emperador romano y ponían en mal a Pilatos. Entonces su estabilidad y su poder allí se podía ver afectado. Entonces tenía su posición política, porque los sacerdotes así lo consideraban. Pero también vemos su orgullo, ¿verdad? Su orgullo que tiene Pilatos ante una situación como esta. Entonces, en Juan 19, versículo del 9 al 11, encontramos una frase que le dice Pilatos a Jesús. Y le dice: ¿no sabes que tengo toda autoridad para no hacer esto? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no me hablas a mí si yo tengo toda la autoridad de poder liberarte y poder matarte? Ahí vemos el orgullo fuerte que tenía este romano en contra precisamente de Jesús. Entonces, muchos hombres y mujeres ignoran a Jesús por su orgullo y por el temor. Hay muchas personas que por su orgullo, por interés, no tratan de buscar a Jesús como su Salvador personal. Vemos cómo este Pilatos tuvo la oportunidad cuando dice: ¿qué pues haré con Jesús? En el versículo 23 dice que el gobernador le dijo: pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? ¿Qué mal ha hecho? Y viendo Pilatos que adelantaban, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos. Y les dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Pilatos tuvo que tomar una decisión, pero esa decisión que tomó
fue la peor decisión de su vida. Rechazar a Jesús, no reconocer a Jesús como Salvador. Ya la palabra del Señor nos había enseñado anteriormente cómo un alto funcionario romano había depositado su confianza en Jesucristo y había sanado, y Jesucristo había sanado precisamente a su hija. Era la oportunidad precisamente que tenía Pilatos. Y muchas veces es la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos. Y desperdiciamos esa oportunidad de tomar la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Es reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador personal y aceptar a Jesucristo. La pregunta que también es pertinente para nosotros es, ¿qué haremos con Jesucristo nosotros? ¿Qué pensamos de Jesucristo? ¿Qué es lo que nos impide muchas veces acercarnos a Jesucristo? ¿El temor del qué dirá la gente? ¿La presión de la familia? ¿Qué harás tú con Jesucristo? ¿Lo aceptaremos? Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en Jehová. La pregunta es, ¿en quién vamos a confiar para tomar nuestras decisiones? ¿Vamos a tomar decisiones confiando en una persona extraña? ¿O vamos a confiar en nuestro Señor Jesucristo para tomar nuestras decisiones? Nosotros como creyentes y como quien nos guía a nosotros es el Espíritu Santo, y las decisiones que cada uno debe tomar deben de ser conforme al Espíritu Santo. Por lo tanto, busquemos en la palabra del Señor respuestas a cualquier decisión que vayamos a tomar. Que las decisiones no las tomemos por presión, por interés, sino que las tomemos por fe en la palabra del Señor, porque es el Señor Jesucristo quien nos va a mostrar el camino. Y Él es el camino. Él es la verdad y la vida. Y no podemos llegar al Padre si no es a través de Él. No existe ningún medio diferente. Y cualquier decisión que tomemos tiene que ser confiando precisamente en el Señor. Y todas las cosas van a salir bien. Porque Juan 15:5 dice que separado de mí, nada podemos hacer. No nos separemos de nuestro Señor Jesucristo. En ninguna circunstancia, por muy difícil que sea, debemos de confiar en el Señor, confiar en su palabra y saber que todas las cosas me van a venir a bien. Y el Señor va a dar la respuesta en el momento propicio y adecuado. Oremos. Padre bendito, amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres santo, Señor, y porque tú nos muestras cada vez que abrimos la palabra la forma en la cual debemos de llegar confiadamente ante ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esa confianza. Danos mayor fe, Señor, en ti. Bendito. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.